Lo primero que hacemos con los azulejos es limpiarlos muy bien, desengrasarlos con alcohol y vamos a hacer uno de los encintados más sencillos. Marco la mitad en dos lados opuestos del azulejo, tomo una cinta de enmascarar aproximadamente de 1 centímetro y encinto desde un extremo del azulejo hacia la mitad donde está marcado. Hago exactamente lo mismo del lado opuesto. El primer color que voy a utilizar es el azul talo. Recordemos siempre de revolver muy bien porque el adhesivo del vitroesmalte puede quedar en la parte inferior del recipiente. Vuelco porque voy a hacer todo con esponja común, como es bien sencillo. ¿Está? Tomo una esponjita común, cargo, descargo. No se preocupen por estos globitos que también pueden quedar en el centro, los puedo bajar o luego, si hay cantidad, la pintura, el vitroesmalte se acomoda. El segundo color es una mezcla de este azul talo con blanco, mejor dicho, blanco con azul talo para que quede un celeste medio bastante importante, pero voy a mostrarles para que vean. Entonces, coloco el color blanco y a ese le voy a ir agregando de a poco el azul talo hasta obtener el celeste que estoy buscando. Aquí es bastante intenso, ¿eh? Mezclo bien, por favor, sí, para que no parezca, o que se quede veteado, también sería otro efecto dentro de los azulejos. Tomo otra esponja común o como espuma y hago exactamente lo mismo que hice hasta acá en forma intercalada. El tercer color que vamos a utilizar es un gris medio, preparado justamente con blanco al cual le agregamos vitroesmalte negro. Tercer color, tomo otra esponja y es un color natural, o sea, está preparado con blanco, un poco de terracota y una gotita de amarillo medio para que no quede tan amarronado. Como si fuera un color piel, cargo, descargo y esponjeo los últimos medios rombos de este azulejo. Como hicimos anteriormente, podemos hacer cualquier tipo de encintado, pero sobre estos lisos podemos dejarlo tal cual o hacer la técnica de salpicado que siempre queda lindo, parece un falso enlosado, salpicado, para lo cual utilizamos un color contrastante al azul talo, vamos a usar el color clarito, con un cepillo de dientes. Siempre probemos, por las dudas, pero acá queda bien que quede algo, ahí está, algo grande para que se vea. Cuanto más duro el cepillo de dientes, limpiémonos un poquito el dedo, queda más chiquito. Cuanto más blando, los botones van a ser más grandes. O sea que ustedes van a decidir el efecto que quieren lograr. Y a medida, periódicamente limpieza el dedo, y a medida que se va gastando la pintura del cepillo, lógicamente el salpicado va a ser más chiquito. Bueno, les recuerdo, les vuelvo a reiterar que los diseños, estos son opciones. Pueden ser encintados, pueden ser a mano alzada, pueden usar esténciles, lo que ustedes quieran. Una vez que esto, como el que acabo de hacer, recuerden que tiene que ser sí o sí a horno de cocina, a horno puede ser eléctrico también, 30 minutos a 150 grados. Y va a quedar perfectamente para poder ser limpiado sin ningún problema y ubicado en lugares justamente donde necesiten limpieza, donde pueden engrasarse. Este trabajo terminado que les mostré es una opción. Hay millones de opciones que ustedes pueden llegar a hacer.
Así que me encantaría que lo hagan, prueben, me los muestren. Los espero la próxima. Muchísimas gracias.